La amaba de una manera que era visible, constante y real. Estaba presente, la llamaba, la elegía. Le decía que era la persona más importante de su vida, con una convicción que no tenía ningún gesto de mentira. Y ella lo sabía. Sabía que era amada. Sabía que lo que él le ofrecía era genuino, que no estaba fabricado, que no era una performance diseñada para obtener algo a cambio. Era amor real. Y sin embargo, había algo que ella no podía nombrar en voz alta sin sentirse injusta, sin sentirse cruel, sin sentirse la protagonista de una historia que no tenía ningún sentido desde afuera. En esa relación, en ese amor que era real y que la elegía todos los días, ella había dejado de reconocerse. No fue de golpe. Nunca es de golpe. Fue un proceso tan gradual que cuando quiso identificar el momento exacto en que ocurrió, ya no pudo encontrarlo porque no había un momento. Había una acumulación. Pequeñas decisiones tomadas a lo largo de meses y años, cada una de ellas razonable por sí sola, cada una de ellas tomada desde el amor o desde el deseo de preservar la paz o desde el miedo a ser demasiado, que juntas habían ido construyendo una versión de ella misma que ya no correspondía a quien era en realidad. Se había vuelto más tranquila de lo que naturalmente era, más complaciente, menos incómoda. Había aprendido a doblar las partes de su carácter que generaban fricción, a suavizar las opiniones que podían abrir debates largos, a no traer ciertos temas porque ya sabía hacia dónde iban. Y todo eso lo había hecho sin que nadie se lo pidiera, sin presión visible, sin mandato explícito. Lo había hecho sola, desde adentro, con la misma precisión con que alguien aprende a moverse sin hacer ruido en una casa, donde el ruido siempre tuvo consecuencias. Carl Jung diría que lo que ocurrió en esa relación tiene un nombre psicológico preciso y que ese nombre no es adaptación ni compromiso sano, aunque desde afuera pueda parecer exactamente eso. Lo que ocurrió es que la persona, esa máscara de identidad social que todos construimos para funcionar en el mundo y en las relaciones, fue creciendo a expensas del yo real, que la mujer que él amaba era cada vez más la versión de ella que había aprendido a ser en esa relación y cada vez menos la mujer que existía antes de que esa relación comenzara, y que la distancia entre esas dos versiones, que al principio era imperceptible, con el tiempo se había convertido en un abismo que explicaba ese dolor sin nombre que ella no podía justificar ante nadie, porque desde afuera no había nada que justificarlo. La paradoja de esta experiencia es tan específica y tan raramente nombrada que muchas mujeres que la viven llegan a convencerse de que algo en ellas está mal. Porque la narrativa cultural sobre las relaciones dañinas tiene una forma reconocible. Hay un agresor visible. Hay una dinámica de control explícita. Hay hechos concretos que pueden ser enumerados y que funcionan como evidencia de que algo está mal. Pero esta experiencia no tiene ninguno de esos elementos. Él no es el antagonista de esta historia. Es, genuinamente, un hombre que la ama. Y precisamente por eso, la situación es tan difícil de resolver. Porque no hay a quien señalar. No hay de qué quejarse sin sentirse injusta. No hay un problema que pueda ser nombrado y atacado directamente. Solo está esa sensación persistente de que la persona que se mira en el espejo cada mañana es alguien que se fue construyendo para encajar en un amor y que en ese proceso de encajar fue perdiendo la forma que tenía originalmente. Jung exploró con profundidad lo que ocurre cuando la persona, la identidad que mostramos al mundo, se convierte en la identidad real en lugar de en una función de la identidad real. La persona, en su concepción, no es algo negativo en sí mismo.
es necesaria. Es la interfaz entre el individuo y la sociedad, el conjunto de roles y máscaras que nos permiten funcionar en contextos específicos. El problema no es tener una persona. El problema es identificarse completamente con ella. Es confundir la máscara con el rostro. Es llegar al punto donde la versión de ti misma que funciona en un contexto específico, en este caso el contexto de esa relación particular, se convierte en la única versión que reconoces como real. Porque cuando eso ocurre, todo lo que no encaja con esa persona, todo lo que fue dejado afuera porque generaba fricción o porque no cabía en la dinámica construida, va directamente a la sombra. Y la sombra no desaparece, crece. Y a medida que crece, la brecha entre quien se es y quien se aparenta ser se hace más difícil de ignorar. ¿Cómo se construye concretamente ese proceso de pérdida de sí misma en una relación donde el amor es real? Jung señalaría un mecanismo que opera en casi todos los vínculos románticos y que es especialmente poderoso en las etapas tempranas de la relación: la proyección. Cuando nos enamoramos, no nos enamoramos únicamente de la persona real frente a nosotros. Nos enamoramos de una imagen, de una proyección de contenidos inconscientes propios que esa persona activa. Proyectamos sobre la pareja cualidades que admiramos, que deseamos, que nos faltan, que pertenecen a partes de nosotros mismos que no hemos integrado. Y esa proyección tiene una consecuencia que raramente se anticipa: nos organiza. Organiza nuestra conducta alrededor de la imagen que proyectamos. Nos empuja a ser la versión de nosotras mismas que mejor encaja con esa imagen. Y si esa versión requiere que ciertas partes de nosotras sean silenciadas, las silenciamos. No porque alguien nos lo pida, sino porque el enamoramiento mismo genera esa presión desde adentro. En las etapas tempranas de la relación, ese proceso pasa inadvertido, porque la intensidad del enamoramiento lo cubre todo. Pero con el tiempo, a medida que la proyección se va disolviendo y la relación se asienta en la realidad cotidiana, lo que queda visible es la distancia entre quien se es y quien se fue siendo en esa relación. Y esa distancia puede ser pequeña e integrable, como ocurre en las relaciones que permiten y promueven el crecimiento de ambas personas. O puede ser grande y dolorosa, como ocurre cuando la dinámica de la relación, sin intención de daño de ninguna de las partes, fue construida de una manera que no tenía espacio para las partes más incómodas, más complejas, más genuinamente propias de uno de los dos. El amor de él, en este caso, era real, pero era amor hacia la versión de ella que había aprendido a existir en esa relación, no hacia las partes que habían quedado afuera, no hacia la mujer que tenía opiniones que generaban conflicto, no hacia la mujer que necesitaba espacios, que la dinámica de esa relación no sabía cómo contener, no hacia las partes de su carácter que no encajaban con la imagen que él tenía de ella y que ella misma había contribuido a construir. Y eso no lo hacía un amor falso, lo hacía un amor incompleto, un amor que la veía, pero que la veía parcialmente. Y la pregunta que ella no podía callarse, la pregunta que explicaba ese dolor sin nombre, era si un amor que solo podía verla parcialmente era suficiente para construir una vida entera. Jung habría señalado además una dinámica específica que opera en muchas relaciones de larga duración y que James Hollis, uno de los más importantes pensadores junguianos contemporáneos, desarrolló con claridad: la diferencia entre relaciones que promueven la individuación y relaciones que la inhiben. Una relación que promueve la individuación
es aquella donde ambas personas tienen espacio real para crecer, para cambiar, para traer las partes menos cómodas de sí mismas, sin que eso amenace la estabilidad del vínculo. Una relación que inhibe la individuación es aquella donde el crecimiento de una persona amenaza la estructura que sostiene la relación, donde volverse más auténtica, más compleja, más cercana a quien realmente se es, genera una tensión que la relación no puede absorber. Y esa tensión no indica necesariamente que haya mala voluntad de ninguna de las partes. Indica que la relación fue construida sobre una versión de ambos que ya no corresponde completamente a quienes son ahora. Reconocer esto, ponerle palabras, admitir que el problema no es que él no la ame, sino que en ese amor ella no puede ser completamente ella, es uno de los actos de autoconocimiento más difíciles y más valientes que una persona puede hacer, porque requiere renunciar a la narrativa más simple y más socialmente aceptable de que el problema es él, de que hay algo concreto que señalar, de que la situación podría resolverse si alguno de los dos hiciera algo diferente. Requiere enfrentar algo más incómodo, que el problema es estructural, que la relación misma en su forma actual no tiene espacio para la persona completa que ella es, y que eso puede ser verdad aunque él la ame y aunque ella lo quiera. ¿Qué hace Jung con este reconocimiento? No lo convierte automáticamente en una sentencia sobre la relación. La individuación no es sinónimo de separación. No toda relación que ha generado pérdida de sí misma está necesariamente destinada a terminar. Pero sí requiere una transformación profunda. Requiere que la persona que se perdió dentro de la relación comience el trabajo de recuperarse, de traer de vuelta las partes que fueron a la sombra, de exigir el espacio que la persona construida en esa relación nunca ocupó. Y ese trabajo, inevitablemente, cambia la relación. La cambia porque la persona que regresa de ese proceso ya no es la misma que construyó, la persona que encajaba perfectamente en la dinámica existente. Y la relación, frente a ese cambio, tiene dos posibilidades: evolucionar para contener a la persona completa o revelar que solo tenía espacio para la versión parcial. El primer paso de ese trabajo de recuperación es uno que parece simple, pero que es psicológicamente exigente. Aprender a notar la diferencia entre lo que ella realmente siente, quiere y necesita, y lo que aprendió a sentir, querer y necesitar dentro de esa relación. Ese proceso de discernimiento no es rápido. Años de adaptación crean patrones de respuesta que se sienten automáticos, naturales, propios. La mujer que aprendió a suavizar sus opiniones puede haber llegado al punto donde ya no sabe claramente cuáles son sus opiniones originales y cuáles son las versiones suavizadas. La mujer que aprendió a no traer ciertos temas puede haber llegado al punto donde esos temas ya no aparecen con claridad en su mente porque fueron silenciados tan consistentemente que aprendieron a no levantarse. Recuperar esa claridad requiere tiempo, silencio y, a menudo, el tipo de trabajo interno que solo puede hacerse en espacios que están fuera de la dinámica de la relación. El segundo paso, y este es el que más miedo genera, es comenzar a traer esas partes recuperadas al espacio de la relación, no de manera violenta ni como ajuste de cuentas, sino como acto de autenticidad, traer las opiniones que se habían suavizado, ocupar el espacio que se había cedido, nombrar las necesidades que se habían callado, y observar qué ocurre, porque la respuesta de la relación a ese proceso de recuperación es la información más honesta que existe sobre si ese vínculo tiene capacidad de evolucionar
o si fue construido sobre la condición de que ella permaneciera incompleta. Y aquí Jung diría algo que es fundamental y que cambia completamente la manera en que puede leerse esta situación. Si al traer las partes de sí misma que habían quedado afuera, la relación no puede sostenerse, eso no significa que el amor no fuera real. Significa que el amor era real, pero insuficiente. Insuficiente no como cantidad, sino como amplitud. Un amor que solo puede sostenerse mientras ella permanece parcial no es un amor que pueda acompañar el proceso de convertirse en entera. Y el proceso de convertirse en entera, la individuación, no es opcional. No es un lujo ni una preferencia. Es la exigencia más profunda de la psique humana. Y una relación que no puede acompañarla, eventualmente se convierte en el obstáculo más grande de ese proceso, no por maldad, sino por limitación estructural. Hay una pregunta que las mujeres en esta situación raramente se permiten hacer porque tenerla en la mente les parece una traición. ¿Es posible que él también esté en una relación incompleta sin saberlo? ¿Es posible que el hombre que la ama con tanta convicción esté amando a una versión de ella que tampoco es completamente real? Jung respondería que sí, que casi con certeza, que cuando una persona construye una persona para funcionar en una relación, la pareja se relaciona con esa persona, que el amor que él siente es genuino, pero está dirigido, en parte, hacia una proyección, hacia la imagen de ella que se construyó en ese vínculo y no hacia la totalidad de quien ella es. Y que si ella recupera su totalidad, si trae de vuelta las partes que fueron a la sombra, él también se encontrará frente a una persona que no reconoce completamente, que también deberá decidir si quiere y puede relacionarse con esa totalidad, que también tendrá su propio proceso. Lo que esto significa, en el plano más concreto de la vida de esa mujer, es que el problema que siente no es su problema solamente. No es una señal de que algo en ella esté mal. No es la evidencia de que es demasiado difícil, demasiado complicada, demasiado exigente para ser amada completamente. Es la señal de que está en un punto de su desarrollo psíquico donde la relación en su forma actual ya no puede contenerla. Y ese punto no es el final de algo. Es, si se transita con consciencia, el comienzo de la versión más honesta de esa relación, o, si esa relación no puede evolucionar, el comienzo de la búsqueda de un amor que tenga espacio para ella entera. Jung escribió que la cura para la pérdida de sí misma no es encontrar una mejor relación, es encontrarse a sí misma, es hacer el trabajo interno de recuperar lo que fue a la sombra, de integrar las partes que fueron silenciadas, de construir una relación con el propio yo que sea suficientemente sólida para no necesitar silenciar nada para ser amada. Porque una mujer que se conoce a sí misma con esa profundidad, que puede habitar su totalidad sin disculparse por ella, no solo cambia la relación que tiene, cambia el tipo de amor que es capaz de recibir, porque ya no acepta, no puede aceptar, un amor que solo puede sostenerse mientras ella permanece incompleta. Él la amaba, eso era verdad, pero ella necesitaba algo más que ser amada. Necesitaba ser vista, toda ella, las partes que encajaban y las que no, las partes que generaban comodidad y las que generaban fricción, las partes que habían aprendido a callarse y las que todavía no habían encontrado cómo decirse. Necesitaba un amor que tuviera espacio no solo para la versión de ella que había aprendido a ser, sino para la versión que estaba aprendiendo, lentamente y con trabajo, a recuperar. Y esa necesidad no era egoísmo, era
en el lenguaje de Jung, el llamado más honesto que puede recibir una psique humana, el llamado a dejar de encajar y empezar a ser.